Estás escuchando Mil y un viajes por el mundo con Maribel Ruiz. Mochila al hombro, la brújula en el alma y el corazón mirando al horizonte. Aquí hablamos de recuerdos imborrables, de caminos que transforman y de viajes que dejan huella. ¿Nos vamos? Hola viajeras, hola viajeros, bienvenidos a un nuevo programa de Mil y un viajes por el mundo. Después de más de 50 programas que llevo en el podcast, un cerro de años, pues yo no sé si son 12, 14 años los que llevo con el blog, creo que os habrá quedado más que claro que si hay un continente que es mi auténtica debilidad por encima de todos los demás, ese es Asia. Hemos viajado ya bastantes veces allí, pues yo no sé si han sido unas 15 veces más o menos. Tenemos intención de volver este año en 2 ocasiones, si las cosas no se tuercen, tocaremos madera. De momento los vuelos y los alojamientos y las rutas las tenemos ya preparadas, pero bueno, a ver cómo se va dando el año. El caso es que sí, Asia es mi continente favorito. Me enamoré absolutamente de él la primera vez que fui, que el primer país en el que estuve fue Tailandia, y desde entonces pues han sido muchas las veces que he vuelto. He tenido la suerte de que mi pareja Juan es otro enamorado también de, ya no solamente de viajar, sino del territorio asiático, y entonces pues en ese aspecto la verdad es que yo creo que nos animamos el uno al otro y cualquier excusa es buena para volver por allí. Así que, como tenía muy pendiente hacer en podcast un programa que estuviera dedicado a cómo preparar no un viaje a Asia, sino un primer viaje a Asia, que no es lo mismo porque generalmente cuando ya vas por segunda vez tienes muchas cosas ya rodadas, digamos. Pues bueno, para los que no hayáis pisado Asia todavía, que ya estáis tardando, de verdad, estáis tardando mucho, creo que este podcast os va a venir de maravilla. Así que empezamos, nos vamos a Asia. Comenzaré con la eterna pregunta de por qué preparar un viaje a Asia requiere una preparación diferente. Bueno, pues en mi opinión, viajar a Asia por primera vez, desde luego que genera muchísima ilusión, pero al mismo tiempo acarrea un montón de dudas. Y no es solamente el tema de la distancia ni del cambio cultural, sino que hay muchas reglas de este viaje que tenéis por delante que van a cambiar vuestra visión de lo que es iros de viaje lejos. Pues desde la forma de moveros, de pagar, de comunicaros, de gestionar la salud, incluso de interpretar cosas que forman parte de lo cotidiano. Todo esto no funciona en absoluto igual que en Europa o que en América, por poner un ejemplo. Uno de los errores más comunes es pensar que Asia es un destino, y lo voy a poner entre comillas, barato y fácil, así en bloque, porque hay que tener en cuenta que Asia es un continente enorme, diverso, muy desigual, donde una buena planificación os va a marcar la diferencia entre un viaje fluido y otro que esté lleno de problemas que se podrían evitar teniendo la información necesaria. Así que creo que preparar bien este primer viaje no va a significar el que perdáis espontaneidad, sino que lo que os va a ayudar pues va a ser a reducir riesgos, gastos innecesarios y sobre todo muchísimas frustraciones. Así que yo lo que he intentado ha sido elaboraros una guía sonora, pues pensada sobre todo para los que vais a viajar a Asia por primera vez y lo queréis hacer con un criterio determinado, queréis elegir bien el país, queréis elegir la época adecuada, organizar una ruta realista, resolver antes de salir pues todo lo importante, pues como sería documentación, seguro, dinero, transporte, internet, en fin, pues el no estar dependiendo, digamos, de improvisaciones constantes que muchas veces están bien a la hora de viajar. Me refiero al tema pues de improvisar planes, pero el improvisar cosas
que te vayan a entorpecer lo que es el desarrollo del viaje en sí, pues como os digo, sobre todo cosas prácticas, ya no es tan agradable. Así que mi objetivo no es, por un lado, ni idealizar Asia al extremo, ni por otro lado, asustarte de lo que te puedas encontrar en Asia, sino que vamos a encontrar, digamos, un término medio, un gris entre el blanco y el negro. Os voy a ofrecer una base práctica y realista que os permita disfrutar de Asia con tranquilidad. Y bueno, pues yo creo que la conclusión es que un primer viaje bien preparado no solamente os va a mejorar la experiencia, sino que suele ser el inicio de muchos viajes más allí. Bueno, pues como os decía antes, parece una obviedad, pero no lo es, porque Asia no es que sea un destino específico, sino que es un continente descomunal, y quiero incidir que no estoy hablando solamente del tema del tamaño, sino estoy hablando también de culturas, de religiones, de ritmos, de precios, de infraestructuras e incluso de formas de viajar. ¿Qué ocurre con esto? Pues que si tú preparas un primer viaje a Asia y no estás definiendo bien qué Asia quieres conocer, pues yo esto lo pondría de símil como decir, bueno, pues me voy a Europa sin saber si tú vas a acabar en Noruega, en Sicilia o en los Balcanes. Así que antes de que mires vuelos, de que mires visados, de que prepares la mochila, yo creo que hay que hacer un ejercicio previo, que es ponerle apellidos a Asia. Como os digo, Asia no es una única experiencia. Viajar a Japón, por poneros un ejemplo, no tiene absolutamente nada que ver con viajar a la India, ni Corea del Sur con Sri Lanka, ni Uzbekistán con Filipinas. Y sin embargo, pues desde fuera, la mayoría de la gente suele meterlo todo en el mismo saco, ¿no? Como si Asia fuera una experiencia homogénea. El caso es que hay países donde moverse pues es súper fácil y está todo controlado al milímetro, como puede ser el caso de Japón, y otros pues donde el caos es parte del viaje. Os puedo poner como ejemplo que yo haya vivido pues Vietnam o Indonesia, por poneros un ejemplo así cercano, ¿no? Va a haber destinos donde vas a poder dormir en habitaciones súper futuristas y en otros pues donde el alojamiento va a ser casi propio del medievo, ¿no? Hay sitios muy espirituales, muy silenciosos, hay otros muy intensos, muy ruidosos y emocionalmente agotadores. Así que yo creo que la primera pregunta que os tenéis que hacer no es ¿a qué país voy?, sino una pregunta que yo creo que es mucho más importante, que es ¿qué tipo de viajero eres ahora mismo y qué te apetece vivir? Así que define qué buscas antes de elegir al país. Yo creo que es mucho mejor hacerse esas preguntas con sinceridad, no con lo que crees que deberías hacer. Entonces creo que hay una serie de preguntas bastante importantes a la hora de condicionarte a dónde vas a ir en este primer viaje asiático. Pues el primero, si es tu primer gran viaje fuera de Europa o ya tienes experiencia en otros destinos, digamos, complejos. Si te apetece algo fácil y organizado o estás dispuesto a improvisar y adaptarte. ¿Qué estás buscando? Si estás buscando cultura, estás buscando espiritualidad, naturaleza, ciudades, playa, un poco de todo, incluso. Si viajas solo, si viajas en pareja, con amigos, si buscas un viaje low cost extremo o algo de más lujo. El caso es que la respuesta que te des a ti mismo pues va a cambiar completamente el mapa que se despliega ante ti. Para mí, uno de los errores más comunes en este primer viaje a Asia es elegir destino por tendencia. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que mi recomendación es que no empieces por el país de moda. ¿Y qué quiero decir con lo del país de moda? Pues que hay mucha gente que se guía por lo que ve en Instagram, por los viajes que están haciendo otras personas, digamos que es lo que toca, ¿no? Este año se ha puesto de moda, no sé, Japón, por poner un ejemplo, porque parece que en los 3 últimos años que ha bajado muchísimo el yen, todo el mundo quiere ir a Japón y parece que tienes que ir allí sí o sí. A ver, yo lo recomiendo porque, como os digo, he estado 5 veces y soy una apasionada de Japón, pero puedo entender también que haya gente que por lo que sea no le llame. Y no tienes que ir a un sitio
si realmente no te apetece, simplemente porque esté yendo todo el mundo. Entonces, para mí sí es un error que te sientas condicionado, ¿no?, por lo que está de moda, entre comillas. Hay países maravillosos que no son ideales como primer contacto, otros que son mucho menos glamurosos, que funcionan perfectamente como puerta de entrada al continente. Y, en fin, yo creo que es mucho más importante el querer saber, si quieres ver templos, si quieres comida exótica, si quieres dejarte un poco estar condicionado, ¿no?, por normas culturales que sean muy estrictas. Es decir, que hay muchas formas de viajar por Asia y no todo el mundo disfruta de Asia de la misma manera y no pasa absolutamente nada. Así que vamos a dividir Asia por regiones, no por clichés. Y, como os digo, pues yo creo que una forma útil de empezar es pensar en Asia por grandes zonas, no por países sueltos. Yo lo dividiría en estas áreas. Pues por un lado Asia Oriental, que digamos que es la más estructurada, la más tecnológica y la culturalmente más intensa. Ideal si buscas orden, seguridad y contraste cultural fuerte, sin caos extremo. Aquí pues evidentemente metería a Japón, metería a Corea del Sur y, aunque no esté exactamente en el mismo punto geográfico, metería también a Singapur. Luego tenemos el sudeste asiático, que es muy amable para el primer contacto con Asia, para el viajero primerizo. Es muy fácil de hacer, incluso si vas solo. A nivel económico, a nivel social, tiene una mezcla brutal de cultura, naturaleza y descanso. Yo suelo recomendar también a la gente que, si no tienen muy decidido por qué país empezar cuando van a Asia, ya os digo, dejando totalmente aparte pues los gustos que tú tengas, ¿no?, y las aspiraciones que tú tengas en este primer viaje, pero yo siempre digo que si tuviera que recomendar un destino, pues sería precisamente por el que empecé yo, que sería Tailandia. Es verdad que es muy turístico, es verdad que va mucha gente, pero también os digo que es un país muy, muy amable con el que va, en el sentido más estricto de la palabra, que te puedes salir perfectamente de los destinos más turísticos y meterte ya en el Tailandia rural y no vas a tener problemas de ningún tipo. Al contrario, se te va a abaratar incluso más el viaje, vas a estar más tranquilo, sin tanta muchedumbre. En fin, para mí Tailandia es otra maravilla de país. He estado allí también 4 veces y bueno, pues espero volver a no mucho tardar. Bueno, nos iríamos luego a Asia Central, todos los países que yo digo que están terminados en tan, tipo Uzbekistán, Turkmenistán, es decir, todas estas repúblicas soviéticas, que es una zona muy histórica, menos turística, que es verdad que en el último año, como que sobre todo Uzbekistán ha tenido ahí un boom brutal, ¿no?, que han empezado a proporcionarlo mucho las agencias de viajes y eso. El caso es que, bueno, pues tienes allí la ruta mítica, la ruta de la seda, y yo creo que es una zona también ideal si te atrae lo que es la sensación de exploración, ¿no?, de salirse un poco de, a lo mejor, las rutas más trilladas y más establecidas. Tenemos luego el subcontinente indio, que, bueno, pues es, digamos que yo creo, el viaje más complicado de toda Asia. Yo no digo que sea mala opción, pero exige mucho. Os digo también que yo no sé si alguna vez en mi vida iré a la India, porque, bueno, es un país que por un lado sí que es verdad que me atrae, pero por otro lado hay tantas cosas que me echan para atrás de la India que dudo que lo pise algún día. Me da pena porque creo que voy a perderme ciertas cosas que pueden merecer mucho la pena, pero ahora mismo, estando como está la India y cómo funcionan en mucho tipo de historias, especialmente también si eres mujer occidental cuando estás allí, la verdad que a mí me ha quitado bastante las ganas de ir. Y eso que no tiene que ver ni con tema a lo mejor de higiene y tal, porque, bueno, he estado en otros países, como os decía antes, pues tipo Vietnam, donde, hablando en plata, ves mucha mierda y malos olores, y es un mucho, ¿no? Es un cúmulo de muchas cosas, ¿no?,
que sumadas pues me hacen pues tirar por otro tipo de destinos, ¿no? Que tengo muchísimas ganas más de conocer. Así que bueno, pero si es tu caso, pues mira, yo pongo el ejemplo, por ejemplo, de mi hermana. Mi hermana lleva un montón de años viajando por el mundo y en la India ha estado viviendo bastante tiempo y además sola y ella está enamorada de la India. También es verdad que me hacía gracia que me comentaba que cuando se tira un tiempo sin ir a la India y luego vuelve, es verdad que dice, joder, dice, el primer día me pongo de mala leche, ¿no? De ver toda la porquería que hay, de cómo funciona todo, dice, luego ya se me pasa, dice, pero ese primer contacto con la India es verdad que me cuesta. Así que bueno, la India, como os digo, yo creo que es un destino muy particular, que es un destino complicado y difícil, pero no tenéis por qué sacrificarlo si realmente queréis ir allí, pero claro, os vais a tener que mentalizar y mucho. Luego tenemos el Oriente Medio asiático, es decir, lo que sería ya toda la zona de Jordania, Líbano, Israel, Irán. Fascinante, pero al mismo tiempo pues muy complejo, con una realidad política que hay que entender antes de ir y que en muchos casos pues hasta te va a poder tirar para atrás, porque por ejemplo ahora el tema no está pues para visitar a lo mejor un lugar como Israel, ya ni os cuento, vamos, pero por ejemplo otro sitio como Irán, con todas las revueltas que está habiendo, con todas las manifestaciones en contra de esa represión absoluta que se está teniendo hacia las mujeres con el tema de los velos y tal. No me voy a meter ahora mucho en el tema política, pero es verdad también que me hace mucha gracia, ¿no? que la gente criminalice el tema de los iraníes, cuando yo creo que lo que hay que criminalizar, es un gobierno de radicales que no tiene nada que ver con la población, que de hecho la población iraní tiene fama de ser de las más hospitalarias del mundo, y además os recuerdo que ese gobierno radical está puesto ahí porque en un determinado momento pues el gobierno yanqui se preocupó de apoyarles y de propiciar que llegaran al poder porque les interesaba, ¿no? Entonces, pues bueno, pues así está el tema en toda esa zona. Creo que hay que definir también lo que es tu Asia emocional, porque aunque esto no suele decirse, pues importa mucho, porque como os digo, Asia no solamente se viaja con los pies, se viaja con la cabeza. Hay países que te van a dejar con mucha sensación de calma, otros que te van a remover mucho por dentro. Y bueno, pues yo creo que si estás en un momento vital frágil, o cansado, o estás saturado, o estás estresado, yo creo que quizá no va a ser el momento de ir a ciertos destinos, y creo que eso también es viajar bien. Así que yo te recomendaría que antes de comprar nada apuntes en un papel, si eres old school como yo, o en las notas del móvil, pues qué esperas de este viaje, qué no estás dispuesto a soportar, qué te ilusiona de Asia y qué es lo que te da miedo. Y cuando tengas todo eso claro, pues eliges el país y se va a convertir todo en una decisión lógica que yo creo que va a venir rodada. El truco para no arruinar este primer viaje, yo creo que es, como os digo, elegir un país que encaje contigo, no con el algoritmo de Instagram. Aquí no hay destinos mejores, hay destinos adecuados a lo que tú estés esperando de ese viaje, lo que aguantes, lo que busques ahora mismo. Y como os digo, pues si es tu primer viaje a Asia, yo creo que Tailandia sería la puerta de entrada clásica. Tiene muy buen transporte, tiene comida para todos los paladares y sobre todo tiene una infraestructura turística brutal. O sea, a Tailandia puedes ir fácilmente con tu billete de avión e incluso ni siquiera una noche de hotel. No sé si ahora lo piden en Tailandia, lo del tema de tener alguna noche reservada. Pero me refiero que puedes ir allí prácticamente con las manos vacías y tienes millones de agencias de viajes que te van a montar viajes no solamente por Tailandia, sino por todo el sudeste asiático. Yo lo he hecho por 4 duros y ya ni te cuento, muchísimo más barato que aquí en España. Tenemos Malasia, que a mí la verdad es, aunque estuvimos solamente en Kuala Lumpur y en Malaca, me gustó mucho y de hecho es un destino que me encantaría regresar.
porque es un país muy equilibrado, es musulmán, pero al mismo tiempo es bastante respetuoso, ¿no? con otras religiones. Me refiero a que es un país muy moderno, muy multicultural. Es muy fácil y poco estresante en comparación con otros países asiáticos. Vietnam, pues es verdad que es mucho más caótico que otros destinos. A cambio, tengo que decir que a mí me pareció un país fascinante. Es verdad que yo estuve, creo que fue en el 2009 o por ahí, o sea, estamos hablando pues ya como de hace 17 años, y es verdad que gente que conozco que ha ido me ha dicho que ha cambiado muchísimo a nivel turístico, que porque yo cuando fui, bueno, las infraestructuras eran de pena, o sea, estaba todo un poco ahí, e incluso ellos mismos les costaba mucho tratar con el turista porque no estaban acostumbrados a que hubiera turistas en Vietnam. En ese aspecto me parece que Vietnam ha cambiado mucho para bien, ¿no? Para el viajero. Y a su favor tiene que, o sea, a nivel paisajístico es alucinante, pero alucinante. Yo de los países más bonitos que he visto en el mundo, y es mega barato, pero mega barato. Y luego tenéis también el tema de lo de la comida callejera, que de hecho a mí me gustó tanto que le dediqué un artículo en el blog a la comida callejera de Vietnam, porque por 1 o 2 euros, de verdad, puedes comer unos platos que son auténticas delicatessen. De Japón, ¿qué os voy a contar? Pues si es que ya os he contado muchísimas cosas en los podcasts anteriores, pues que es ultra seguro, que es muy ordenado, que es culturalmente es muy impactante, que es mucho más barato de lo que crees. Ya os lo expliqué en el podcast que hice dedicado a cómo preparar un viaje a Japón. Así que yo creo que es ideal si quieres un choque cultural, digamos, entre comillas, controlado, y sobre todo volver diciendo me ha encantado Asia, porque es que yo no conozco absolutamente a nadie que haya ido a Japón y no le haya gustado el país. Así que, pues sí, incido en que es mi país favorito en Asia. Os repito que he estado 5 veces, que de momento ahora voy a hacer un Kit Kat para bueno, buscar otros destinos diferentes, ¿no? Pero vamos, que en mi mente está volver a tampoco mucho tardar. Ya hemos hecho así un poquito de digamos, división por intenciones, ¿no? Pero si quieres tener también en cuenta, por ejemplo, el tema de si no tienes mucha pasta y quieres estirar el dinero, es decir, que si para ti el presupuesto importa y mucho, como suele ser en mi caso cuando viajo, por eso no me importa el estar un montón de meses con planificación y tal. Perdón, porque sé que luego planificándome y organizándome con el mismo dinero puedo hacer a lo mejor 3 viajes, que a lo mejor gente que no se organiza solamente puede hacer 1. El caso es que sin que tengas que estar viajando como un miserable, que insisto también en que tampoco es mi caso, ¿sabes? O sea, no tengo ningún problema en dormir en hostel, de hecho la mayoría de las veces suelo dormir en hostales, pero he dormido también en hoteles de 5 estrellas, o sea, me he adaptado simplemente al entorno y al viaje en sí. Así que, como os digo, si lo que estáis buscando es algo bastante low cost, dejando aparte lo del tema de la India, que probablemente yo creo que sea el país más barato de Asia para viajar, pues como os digo, yo os recomendaría Vietnam, porque comer, dormir y moverte cuesta muy poco. Camboya, que nos gustó también muchísimo cuando estuvimos en Siem Reap y en Angkor Wat, es incluso más barata que Vietnam, o sea, pero exageradamente barata. O sea, os estoy hablando de que estuvimos en un hotelazo 5 estrellas, pero un hotelazo, o sea, de flipar, con su desayuno buffet, su pedazo piscina, además era como un rollo muy hotel boutique, bueno, un sitio encantador, y pagamos 50 euros la habitación doble por noche. Luego tienes Indonesia, porque mucha gente se piensa que Indonesia es solo Bali y no pisan Java, cuando Java de verdad también es increíble. Y además es que culturalmente Indonesia tiene que ver muy muy poco con Bali. De hecho, Bali es el único sitio de Indonesia donde son hinduistas. En el resto del país son musulmanes. De hecho, Indonesia es el país del mundo
con mayor número de musulmanes. Y es otro país también muy barato, en el que es verdad que a lo mejor el transporte no es tan eficiente como en otros sitios de Asia, pero bueno, yo creo que armándote de paciencia y tomándotelo con tranquilidad, pues también es otra parte del viaje, ¿no? Como se suele decir ahora, el slow travel, el viajar despacio. Así que otro destino que también os recomiendo, muy muy barato y muy bonito. Y luego tenemos Sri Lanka, pues que os va a combinar naturaleza, os va a combinar trenes míticos y con unos precios que es verdad que a lo mejor no son tan bajos como el resto de los países de los que os he comentado, pero desde luego que sigue siendo muy muy asequible y ya ni os cuento de por debajo de los estándares europeos. Ahora vamos a ir al tema de la mejor época para viajar a Asia sin que te arruines el viaje. Porque tenéis que tener en cuenta que en Asia no basta con decir verano o invierno, porque aquí mandan los monzones, los tifones, el calor húmedo extremo, las altitudes, las estaciones secas, las estaciones húmedas. Es decir, todo un batiburrillo que puede derivar en que si eliges mal la época, pues es verdad que puedes viajar empapado, puedes viajar agotado, puedes estar encerrado en hoteles viendo llover durante días, te puede hacer mucho frío, te puede hacer un calor que no lo soportes. Es decir, que Asia no se planifica por los meses europeos, se planifica por los climas locales. Así que mi consejo, ¿cómo elegir bien? Pues antes de que decidas las fechas, tú pregúntate: ¿prefiero calor seco o prefiero temperaturas suaves? ¿Puedo tolerar humedad alta durante días? Mi ruta depende mucho de transporte terrestre, que puede incidir el tema de que haya inundaciones y tal. Viajo con margen o con fechas cerradas para ver si puedes cambiar de planes por tema meteorológico. En fin, que si respondes que no a la humedad y a la improvisación, yo te aconsejaría que evites época de monzones. ¿Que quieres comodidad y cero estrés? Pues entonces ya te digo que, a ver, es verdad que Asia es muy grande y los países tienes que mirar exactamente cuáles pilla el monzón y cuáles no, pero también es cierto que generalmente la mayoría de ellos, cuando suelen tener la época tranquila, es entre el mes de octubre, noviembre y marzo. Así que, ¿yo qué os tengo que decir? Pues que errores típicos al elegir época es, por ejemplo, el de viajo cuando tengo vacaciones, ya me adaptaré. Os pongo un ejemplo. Nosotros en Asia nunca, que yo recuerde. Ah, no, miento, sí estuvimos una vez en verano, estuvimos en septiembre, cuando hicimos el viaje por Indonesia, Bali y tal. Pero yo creo que todo el resto de las veces hemos ido en otoño e invierno. Y este año uno de los viajes que hacemos allí es en agosto, porque los amigos con los que vamos no les queda más remedio que viajar en agosto. Y bueno, es verdad que hemos buscado un país que tenía zonas que no había monzón en ese momento, pero es verdad que vamos abiertos a que nos pueda caer, pues eso, la del pulpo de llover. Es decir, tienes que ir con la mentalidad muy abierta y decir, bueno, pues a lo que caiga. Es verdad también que incluso en época de monzón no es que esté lloviendo, o sea, tienes que tener muy mala suerte para que esté lloviendo todo el día de por la mañana a por la noche, que puede pasar. Pero generalmente suele hacer buen tiempo, es verdad que hace mucha humedad, pero hace buen tiempo, hace sol, y de repente te llueve durante una hora a lo bestia, que eso es verdad que sí lo vimos nosotros, por ejemplo, en Singapur, porque en septiembre allí sí era todavía, pillaba parte de monzón, y es verdad que nos hizo un tiempo cojonudo, hablando en plata, pero de repente un día nos cayó, vamos, la que nos caería, que me acuerdo que es que nos tuvimos que refugiar en un centro comercial. Y las chicas que íbamos, es que lo decíamos, hostias, es que parecemos Miss Camiseta mojada, porque es que la camiseta estaba chorreando. Entonces es verdad que son tormentas como muy intensas, muy breves, pero muy fuertes, pero luego de repente para a la hora y sale el sol y puedes hacer unas vacaciones totalmente normales e incluso bañarte en la playa. Entonces, ¿que tienes la suerte de que puedes ir en época fuera de monzones? Pues mira, estupendísimo. Que no, como le pasa a muchísima gente que no le queda más remedio que viajar en el verano europeo, que es entre junio y agosto.
Pues lo que os digo, que el verano europeo no es mala época para toda Asia, pero sí para algunas zonas concretas. Yo, como os digo, o sea, el viajar a Japón en pleno verano, yo lo he evitado siempre, precisamente por lo que os he comentado más de una vez, que tengo amigos que es que me han dicho que era horroroso viajar a Japón en pleno mes de agosto, ¿no? Eso por un lado, como os digo, hay luego también el tema de lo del invierno asiático, porque otro error común, que la gente se piensa que Asia siempre es sinónimo de calor. Pues no, en invierno hay zonas muy frías, hay ciudades que no tienen calefacción adecuada, hay carreteras de montaña cerradas. Es verdad que también es una época fantástica para viajar cómodo al evitar multitudes y ver paisajes completamente distintos. Si vas a sitios donde haga frío, pongo el ejemplo de China, que nosotros en China hemos estado en invierno y es verdad que hacía mucho frío, pero joder, qué bonito. Y aparte es que no había apenas turistas, con lo que era una maravilla. Pues Nepal, es decir, hay otros sitios en Asia, ya ni hablemos de Corea del Sur. Corea del Sur en invierno hace un frío que flipas, o sea, porque es que está pegado a Siberia. Entonces, no nos equivoquemos, o sea, que en Asia hay muchas zonas, tipo el sudeste asiático y tal, que digamos que tienen unas temperaturas constantes, pues como pueda parecer, a lo mejor pueda pasar, por ejemplo, en Canarias, pero hay muchísimas zonas de Asia que es un clima de este continental, ¿no? Que en invierno hace muchísimo frío y en verano hace muchísimo calor. Bueno, otro tema bastante importante, el del presupuesto que os comentaba antes, de que todo el mundo piensa, ay, pues es que Asia es muy barata. Bueno, pues es que Asia puede ser muy barata y puede ser carísima, dependiendo de dónde, de cómo y de cuándo viajes. Así que yo, como siempre digo, el presupuesto no se calcula con ilusiones, se calcula con rangos. Y pongo el ejemplo más cercano que tengo, pues a nosotros, por ejemplo, nos sorprendió muchísimo en el viaje que hicimos a Singapur lo carísimo que estaba todo. Yo creo que de todos los destinos asiáticos que hemos estado, Singapur ha sido el más caro, pero con diferencia, ¿eh? Con diferencia. Es verdad que normalmente el vuelo suele ser lo más caro, pero también os digo que no siempre es lo que más condiciona el viaje. Y aquí incido en que yo he llegado a viajar a Asia, creo que lo más barato han sido por unos 400 pavos, ida y vuelta. Así que, bueno, tienes que tener también en cuenta pues que mucha gente a lo mejor ahorran el vuelo y luego revientan el presupuesto en destino o al revés. Así que, empezando por el tema de lo de los vuelos, yo diría que ahora mismo, estando como está el percal, lo que ha subido el combustible, sobre todo a raíz de lo de la pandemia, la horquilla realista desde Europa como referencia general de ida y vuelta, a ver, que os digo también que se pueden encontrar chollos si viajas fuera de temporada, que yo los he estado viendo, por 350 y 400 pavos ida y vuelta, ¿eh? Pero como generalmente la gente tiene que viajar en verano, que es temporada alta y tal, ten en cuenta que el sudeste asiático, Tailandia, Vietnam, Malasia, Singapur, toda esa zona, si vas en pleno verano y encuentras algo en la horquilla de entre 600 y 900 pavos, está muy muy bien para ser verano, ¿eh? Yo este año el viaje que hemos cogido ha sido en pleno mes de agosto por 800. Claro, lo hemos cogido con un montón de meses de antelación, ¿eh? Y comparando unas aerolíneas, otras, adaptándonos a las fechas que nosotros podíamos, era más complicado. En fin, que me doy con un canto en los dientes de 800 pavos en pleno mes de agosto. Asia Oriental, lo que es Japón y Corea del Sur, se suben muchísimo en verano, puedes rozar los 1.200, 1.300 euros. Y lo que es Asia del Sur, sí es verdad que está un poco más baratita. Todo lo que sería la zona de India, Sri Lanka, incluso ya metiéndonos en Uzbekistán, entre 500 y 800 euros. También es verdad que os digo que, ojo, a ver quién tiene narices a meterse en Uzbekistán en pleno mes de agosto, que hay que tenerlo muy gordo, ¿sabes? Pero bueno, si no te queda más remedio, pues no podrás hacer otra cosa que madrugar mucho por la mañana y salir cuando ya se haya ido el sol, porque si no, pues te puedes quedar allí achicharrado.
Pero bueno, como os digo, aunque a primera vista pues los vuelos parece la parte más cara del presupuesto, yo creo que con un poco de estrategia pues vas a encontrar precios mucho más bajos de lo que imaginas. Sobre todo, pues eso, si eres flexible con las fechas, si miras con bastante antelación, si tampoco pones muchas pegas a que haya escalas, porque claro, mucha gente quiere irse a Japón directo, pero claro, es que te va a meter el estacazo Iberia por ir a lo mejor en un directo. Pero yo, por ejemplo, casi siempre que he viajado a Asia ha sido con escalas, quitando pues eso, la vez que fuimos a China y luego otra vez que estuve en Tailandia, que también lo hice directo, una de las veces que estuve en Tailandia, pero si no, generalmente pues vas con escala, pues porque es como salen los vuelos más baratos. Tampoco es mala opción el pensar en aeropuertos alternativos. El entrar por una ciudad y salir por otra, que también lo hemos hecho nosotros allí, porque os va a costar en muchos casos lo mismo y te ahorras el vuelo interno que haya entre una ciudad y otra. Y no descartes en ningún momento las aerolíneas asiáticas ni las compañías de bajo coste, porque muchas veces el gran ahorro está en separar el vuelo intercontinental de luego los vuelos regionales que haces dentro. O sea, es como si alguien, por ejemplo, imaginaros, viene a España de vacaciones y viene a Estados Unidos y hace un Estados Unidos-España con American Airlines, por ponernos un ejemplo, y luego ya aquí dentro de España, pues a lo mejor con Ryanair, con Vueling o con EasyJet. Eso yo lo hago mucho cuando voy a Asia. Cuando ya llego allí, pues si quiero a lo mejor moverme de un destino a otro, sobre todo la compañía que más utilizo es AirAsia, y de hecho os remito al blog, que tengo un artículo bastante completo que se llama Aerolíneas de bajo coste en Asia, toda la información y aquí ahora, donde vais a poder encontrar un montón de datos prácticos que os van a venir bien para ahorrar en los viajes dentro de Asia, que es que además hay un mogollón de compañías de bajo coste y a unos precios irrisorios, que ríete tú de Ryanair. Luego, otra cosa buena también de ir a Asia cuando hace calor es que otro punto importante pues es el equipaje, porque ¿qué pasa? Que las tarifas más baratas lo que te van a incluir solamente es el equipaje de mano. Como os digo, yo he viajado a Asia sin ningún tipo de problema con una maleta de mano, no solamente en verano, sino incluso en invierno, porque hay una cosa que se llama lavanderías, que son súper útiles, súper baratas, o sea, hasta el punto de que yo he llegado a hacer una colada allí por 50 céntimos, te quitas de rollo, no vas cargado como un caracol y es lo más cómodo. Alojamiento, pues en Asia hay de todo tipo. Os digo también que zona sudeste asiático, por 20 euros la doble puedes dormir en sitios muy majos, muy limpios, muy agradables y muy céntricos. O sea, no vas a tener ningún problema con eso. Que luego ya quieres más lujo, quieres piscina, quieres que te entre el desayuno, o sea, vale, te va a costar a lo mejor un poquito más. Pero ya os digo que calculando 20-25 pavos por pareja y por noche, en el sudeste asiático se puede dormir muy muy bien. Yo os aconsejaría que no os obsesionaréis con lo que es la figura del hotel. Pues primero, porque el alojamiento en muchos casos se utiliza principalmente para dormir y ducharte y poco más, porque pasas gran parte del día fuera. Y luego, como os digo, pues están otras opciones alternativas a los hoteles, pues que pueden ser las guest houses, los pequeños hoteles familiares, hostales, que ya os digo que hay hostales majísimos, súper bien valorados, con habitaciones muy limpias, con su aire acondicionado, con su baño privado y con precios, sin embargo, muy bajos. Así que, como yo os digo, estos alojamientos suelen ser mi primera alternativa cuando viajo a Asia. ¿Que encuentro hoteles de puta madre que lo que es relación calidad-precio más o menos me pueda salir similar? Pues bueno, también los valoro. Pero si no, ya os digo que generalmente estas son las primeras opciones que suelo tirar de ellas. Como os digo, tenéis que elegir también muy bien la zona donde vais a dormir, porque es verdad que en pleno centro turístico pues te puede encarecer bastante el precio, depende también, ¿no?, de dónde estés viajando, pero también es verdad que en ciudades a lo mejor más caras como puedan ser Tokio o Seúl,
Si duermes un poquito alejado del centro, te va a bajar muchísimo lo que es el precio del hotel, pero es que encima son ciudades que están muy bien comunicadas en transporte público. Entonces, yo creo que merece la pena, ¿no? Y bueno, también es una experiencia al cogerte un metro en Corea o en Japón. ¿Reservas con antelación? Pues bueno, también os digo que, por ejemplo, yo en Booking, gracias a reservar con antelación, la mayoría de las veces me ahorro una pasta, pero también es verdad que en muchos sitios luego he cambiado sobre la marcha y he reservado allí y me he encontrado también chollos. Así que, bueno, pues puedes combinar las dos cosas. También es verdad que yo por comodidad, la mayor parte de las veces suelo ir con el alojamiento ya cerrado. Voy con mi ruta hecha, pues ¿por qué? Porque muchas veces estás cansado, no tengo ganas de estar buscando hoteles, de ir un poco a la aventura, de decir, bueno, pues este tiene buena pinta, pero a lo mejor llegas y no tiene nada que ver con la realidad. Entonces, lo bueno de Booking es que vas a leer las reseñas, vas a ver fotos de viajeros y, bueno, pues vas a tener, yo creo que más referencias para que tengas muy mala suerte y vayas luego al sitio y no sea como tú esperabas, ¿no? Eso no suele ser lo habitual, o por lo menos en mi caso. En comida, como os digo, os vais a ahorrar un dineral porque en general en todo Asia la comida asiática, si a lo mejor luego ya te quieres meter en restaurantes occidentales te sube más, pero lo que es la comida asiática no solamente es deliciosa, sino que es muy muy barata. Hay muchísimos supermercados, hay muchísimas tiendas tipo 7-Eleven para a lo mejor coger cualquier tentempié. Como os digo, es que en Asia puedes comer en sitios súper majos por a lo mejor 5 euros por persona, tirando por lo alto, que yo he llegado a comer por menos, pero por ejemplo en este último viaje a Japón, que se supone que es de los países caros, había noches que cenábamos por 5 pavos, que era lo que nos costaba un pedazo de plato de ramen que no veas, ¿no? Bueno, luego donde vais a ahorrar también bastante va a ser, como os digo, en el transporte interno, no solamente pues con las aerolíneas de bajo coste, sino porque tenéis que tener en cuenta que generalmente en Asia el coger un autobús o coger un tren, los trenes sí que es verdad que yo noto muchísimo la diferencia con Europa, porque es que en Europa son súper caros, y eso que ahora ya han entrado pues compañías de estas tipo Wigo, Irio y tal, pero aún así sigue siendo muchísimo, muchísimo más barato moverse en tren por Asia que por Europa. Ya no te digo, si a lo mejor te mueves en furgonetillas de estas compartidas, que eso también es algo muy habitual en Asia y yo lo he hecho muchísimo. Así que, bueno, pues yo, si no queréis alquilar coche allí, que nosotros tampoco lo hemos hecho, pues ¿por qué? Porque en muchos de los países conducen por la izquierda, porque es complicarte la asistencia y sobre todo porque os digo que es que es tan barato lo del transporte interno que es que no merece la pena. Y bueno, vas también mucho más descansado, ¿no? Incluso he cogido también trenes cama, en fin. Yo el transporte público interno en Asia lo recomiendo sí o sí. Así que lo que podéis hacer es combinar, pues eso, los buses con los aviones, con los trenes, con las furgonetas, en fin, un poco de todo. Las actividades, pues mira, hay que tener en cuenta que una de las cosas buenas de Asia es que está llena de experiencias gratuitas o casi gratuitas que no suelen aparecer en los folletos. La mayoría de las veces los templos cuestan muy poco dinero o suelen ser casi siempre gratis. Puedes ir a mercados, puedes ir a barrios tradicionales, puedes disfrutar de festivales locales, de playas, hacer rutas naturales, ir a miradores, visitar museos, que es que si te cuestan algo a lo mejor al cambio te van a costar 1 euro. Es decir, que vas a poder hacer muchas actividades por tu cuenta sin gastarte ni un duro y no necesitas ir con un viaje organizado que te vayan llevando de la manita. Que otra cosa que os digo, que otro punto clave pues es no reservar las actividades por adelantado. Como os digo, os vais a Asia y cuando estéis allí miráis una agencia, miráis otra, comparáis una cosa, comparáis otra y os vais a dar cuenta que a lo mejor es como 10 veces más barato de lo que tú te puedan mostrar aquí en España, ¿no?
Entonces, como os digo, lo que son las actividades estrella, pues que sea a lo mejor montar en barcos o hacer visitas guiadas o hacer tours por varias islas, pues suelen tener muchas versiones distintas del mismo plan. Os pongo el ejemplo, tú te vas por ejemplo a las costas de Tailandia, tienes 800.000 excursiones para ir a ver las islas Pipi, la isla de Jebola, no sé qué, o sea, son como tours de estos de un día, pero que puede haber unas diferencias brutales de una excursión a otra. También tienes que ver en el tipo de transporte que te van a llevar. Si te van a llevar en una barca que se cae a cachos, que casi parece que de madera, o te van a llevar en un buen barco. Es decir, vas a estar también pagando la comodidad, ¿no? Entonces, bueno, pues eso también tenéis que tenerlo en cuenta, que todo lo que podáis hacer in situ siempre os va a salir muchísimo más barato. El caso es que, como yo os digo, si pillas los vuelos a un precio medianamente razonable y baratitos, os estoy hablando pues eso de unos 500, 600 pavos, perfectamente puedes estar en Asia por unos 1.200, 1.300 pavos 2 semanas, 15 días. Y os lo digo porque yo lo he hecho. Lo he hecho y sin privarme absolutamente de nada, comiendo, cenando fuera, comprando souvenirs. Es decir, que es que si sabes moverte, puede resultar muy barata ciertas zonas. Como os digo, otras no tanto, pero en general muchas zonas sí te puede salir muy, muy barato. Bueno, a la hora de que preparéis documentación, pasaporte, intentar que tenga una vigencia mínima de 6 meses desde la fecha de regreso, que es algo que os suelen pedir muchos países. Importantísimo el tema de los visados, ver si se hace cuando llegas al aeropuerto, ver si lo haces antes, cuánto tiempo tardan en tramitártelo, cuánto te cobran, porque además es que hay países que te pueden meter un rejonazo con el visado que lo flipas. Si te exigen billete de salida del país, si te exigen prueba de alojamiento, si te exigen también tener seguro médico. Es decir, cada país es un mundo y cada uno te va a pedir unas cosas y te va a pedir otras. Tenéis que tener también muy en cuenta el tema de la salud y de las vacunas. ¿Por qué? Pues porque cada país también es un mundo en este aspecto. Entonces hay países que no vas a necesitar ninguna vacuna y países que a lo mejor te van a pedir 4 o 5, depende de dónde viajes. Las más habituales según destino suelen ser la del tétanos, difteria, que conviene tenerla al día, la hepatitis A. Bueno, mira, yo lo bueno que tuve cuando fui pequeña, que pasé la hepatitis A, fue que ya me he inmunizado de por vida y no me tengo que vacunar de la hepatitis. La fiebre tifoidea, que suele ser muy habitual, la vacuna te la piden para el sudeste asiático y sobre todo para el subcontinente indio. La vacuna de la rabia yo la recomiendo, sobre todo si vas a ir a zonas muy, muy rurales, las estancias sean muy largas o vayas a tener contacto con muchos animales. Y luego la de la encefalitis japonesa normalmente la suelen pedir pues para viajes que a lo mejor sean muy largos o zonas rurales específicas. Intenta llevar un botiquín básico, pues eso, con lo básico de analgésicos, antidiarreicos, antihistamínicos, repelentes potentes, ya no solamente para cuerpo, sino también para ropa, que también los venden. Protector solar, yo aconsejo también muchas veces que tanto el repelente como el protector lo compréis directamente en Asia porque son muchísimo más fuertes que los que podáis encontrar en Europa. Y bueno, pues la medicación personal que necesitéis con receta, que recordad que tenéis que llevar por precaución, a mí no me lo han pedido nunca, pero por si acaso siempre lo llevo, vuestro informe médico pues con la medicación que tengáis que tomar. Por supuesto, seguro de viajes, que eso ya ni incido, porque es que vamos, me parece algo totalmente fundamental. Tener en cuenta el tema del dinero, donde hay muchos sitios donde no funcionan las tarjetas, hay muchos sitios donde va a ser totalmente
imprescindible que llevéis efectivo encima. Hay otros sitios como China donde vais a tener que aprender a utilizar lo del Alipay. En fin, cada país es un mundo, así que eso también tenerlo en cuenta a la hora de viajar a un país o a otro, porque muchos de ellos marcan la diferencia el tema de cómo os vayáis a mover a nivel económico. El tema de moveros con las tarjetas SIM, pues 3/4 de lo mismo. Los que os acepte eSIM, pues os lleváis eSIM, pero hay en muchos casos que incluso aunque os acepte eSIM, vais a llegar a los países y os vais a dar cuenta que casi lo más cómodo y lo más barato es comprarte una SIM allí directamente, que generalmente yo es lo que suelo recomendar, ¿no? Entonces, bueno, es verdad que es un poco más coñazo porque según llegas tienes que buscar una tienda para que te la pongan, pero también es verdad que generalmente pues te sueles ahorrar una pasta. Y luego, pues os recomiendo también que os descarguéis en el móvil los mapas offline, por si en un determinado momento no os va a internet o estáis en un sitio sin cobertura. Tampoco está de más que os bajéis aplicaciones locales de transportes o de taxis. Que os bajéis también el traductor con los idiomas que vais a necesitar en ese momento. A nosotros, por ejemplo, nos vino de maravilla en China, porque es que en la mayoría de los sitios no habla inglés ni el tato, y en Japón todavía hay muchísimos sitios donde no se habla inglés y nos venía muy bien para comunicarnos con los dependientes de las tiendas. Te recomiendo también que actives el bloqueo por PIN o por huella, porque hay mucha gente que no lo hace y pierdes el móvil y la has cagado. Y que te lleves una batería externa, porque además probablemente vas a hacer muchísimas fotos. Si tienes tarjeta SIM, pues vas a tirar de internet y es raro que te vaya a durar el móvil todo el día con batería. Así que llevas una batería externa. Mira, en nuestro caso siempre llevamos una Juan y otra yo y otro yo. Además es que pesan poquito, te caben en cualquier lado y te soluciona el tema, pues ya te digo, si el móvil se te está empezando a quedar sin batería. Así que ya hemos llegado casi a la hora. Joder, hablo que no veas. Me enrollo como las persianas, pero bueno, también es verdad que luego hablo con vosotros y me decís, ay no Mari, pues me ha venido muy bien porque ha apuntado un montón de consejos y además me puedo luego escuchar el podcast también cuando estoy de viaje en tal sitio. Así que bueno, pues espero que este podcast de cómo preparar un primer viaje a Asia os haya servido. Yo lo que os recuerdo que esto no consiste en memorizar 1000 datos ni en querer abarcar demasiado, sino que yo creo que la clave está en tomar decisiones simples y muy bien informadas, como os digo, en elegir bien el país, viajar en la época adecuada, que planifiquéis una ruta realista. Por favor, no me hagáis como esa gente que dice, ay, me voy a Japón y quiero ver todo Japón, incluyendo Hokkaido y Okinawa, en 10 días. No, mal, o sea, que eso no vais a poder hacerlo. Y como siempre os digo, es muchísimo mejor ver menos cosas, pero verlas bien, que ir corriendo y a matacaballo a todos los sitios, ¿sabes? Entonces, no seáis ansias a la hora de viajar. ¿Que no podéis volver a un sitio? Pues mala suerte, pero seguramente que os vais a venir con una sensación muchísimo más placentera y más satisfactoria si planeáis el viaje sin querer abarcar lo inabarcable, que haciéndolo pues eso a lo loco y sin ningún tipo de criterio. Así que lo que os quiero decir ya como consejo final o como conclusión final es que estoy completamente segura de que si hacéis las cosas bien, pues este primer viaje a Asia os va a servir como base, porque cuanto más clara sea la preparación inicial, más fácil os va a ser disfrutar del destino y sobre todo os va a abrir el camino para que después, cuando volváis, os planteéis viajes posteriores más largos o más complejos por Asia con mayor confianza, que fue lo que me ocurrió a mí. Empecé por Tailandia y dije, pues esto es muchísimo más fácil de lo que yo creía, porque la verdad es que me sorprendió muy, muy para bien. Y a partir de ahí, pues ya he ido haciendo otro tipo de viajes por Asia, pues como os digo, que eran más complicados, en países a lo mejor que no tenían tanta infraestructura turística, pero el caso es que os digo también que, bueno, yo viajo siempre por mi cuenta a todos los sitios que voy, pero en Asia todavía con muchísimo más motivo. Y de hecho, he conocido gente que ha ido a Asia una primera vez con viaje organizado por miedo y tal, y yo
haberles intentado convencer, no, de verdad, por favor, que te vas a ahorrar una pasta, hazlo por tu cuenta, no sé qué, y bueno, pues lo han querido hacer, vale, es muy respetable, pero es verdad que os digo que el 99% de las veces cuando han vuelto me han dicho, hostias, tenía que haberlo hecho por mi cuenta, pero bueno, para lo que me ha servido también esto es para decir, quiero volver a Asia y quiero hacerlo sin depender de una agencia de viajes. Así que ese es el mejor consejo que os puedo dar. ¿Que os va a llevar tiempo? Que, pues claro, a ver, es que todo tiene su aquel, ¿no? No podemos pretender que nos lo den todo hecho, pero también os digo que es verdad que como para mí es un auténtico placer preparar cualquier viaje a donde vaya a ir, pues es que lo disfruto, para mí es un hobby. Y si no, pues no llevaría con el blog tantísimos años, ni llevaría ya 50 y pico programas en el podcast. Así que nada, ir a Asia, por favor, que es too much, mi continente favorito con diferencia. Nos vemos en el próximo programa. Un besito a todas y a todos.